un abuelo vendido por su propio nieto a la calle, pero lo increíble fue lo que Dios reveló después. Don Luis, con sus 75 años, era el corazón de un hogar que había formado con amor y sacrificio. Cada arruga en su rostro contaba historias de luchas y sacrificios, pero su mayor alegría era Miguel, su único nieto. Sin embargo, aquel vínculo se encontraba al borde de la ruptura. Aquel día, la ambición carcomía el corazón del joven. Se había dejado llevar por la idea de que el éxito se medía en bienes materiales y que su abuelo era una carga para sus sueños. Mientras camina por las calles de su barrio, Miguel siente que el sudor empapa su frente, pero no es solo el calor, es la presión de un mundo que clama por resultados inmediatos. ¿Qué valor tienen los recuerdos cuando la gloria y el dinero están al alcance? Se detiene en su camino hacia una reunión con comerciantes, una sonrisa burlona se dibuja en su rostro. Ha tomado la decisión de vender a su abuelo. La idea de deshacerse de su carga se ha convertido en un alivio perverso en su mente, la angustia deja paso a un nuevo tipo de liberación. Es solo un negocio, se repite. Pero, en el fondo, una pequeña voz le susurra, ¿qué estás haciendo realmente? Miguel no puede dejar de recordar las noches frías en que su abuelo le contaba historias de lucha y amor. La respiración se le acelera al dudar, al cuestionar su propio juicio. La mezcla de ambición y culpa le provoca un malestar que le aprieta el pecho. Mientras tanto, don Luis siente el vacío en su corazón. Su vida ha girado en torno a Miguel, creando un vínculo que ahora parecía desvanecerse. La noticia de la venta lo golpea como un rayo. ¿Cómo puede ser que su propia sangre lo traicione? Piensa, mientras las lágrimas amenazan con brotar en sus ojos. Se siente despojado de su valor, una sombra de lo que alguna vez fue. Su mente viaja al pasado, a los sacrificios de su abuela, cuyo eco de sabiduría lo guía en la oscuridad. A pesar de su dolor, en su corazón hay un destello de fortaleza, sabe que no solo existe la familia, sino también la comunidad que construyó a lo largo de su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el barrio gradualmente se entera de lo que ha ocurrido, y el murmullo se convierte en indignación. Don Luis, en su soledad, siente la incertidumbre crecer como un monstruo en su pecho. Sin embargo, al mismo tiempo, un destello de esperanza comienza a iluminar su interior. Se sienta frente a un lienzo en blanco, y descubre un talento olvidado, la pintura. A medida que los colores fluyen de sus manos, sus sentimientos se transforman en arte, y su dolor se convierte en fuerza. La ironía es abrumadora, mientras Miguel se hunde en su ambición desmedida, su abuelo encuentra un nuevo propósito. Sin embargo, el verdadero desafío aún está por llegar. La angustia que vive Miguel, atrapado en su propio fracaso, lo empuja a un precipicio oscuro y solitario. ¿Tendrá la valentía de volver a buscar el perdón que tanto necesita? La pregunta queda flotando en el aire, dejando a todos con la inquietante certeza de que la redención nunca es sencilla, pero tal vez, solo tal vez, la conexión entre abuelo y nieto aún pueda recuperarse de las cenizas de la traición. Miguel, en la borrosidad de su éxito, se sumerge en un océano de decisiones momentáneas. Cada vendedor o comprador que encuentra a su paso se convierte en un recordatorio de que está construyendo un imperio sobre cimientos temporales. Esa tarde, en la reunión con comerciantes, rodeado por un grupo que aplaude sus ambiciones y lo respalda, Miguel se siente seguro. Pero, entre las sonrisas, aquella voz que lo cuestiona nunca se apaga. Desde su posición elevada, contempla su futuro brillando con promesas de riqueza. Sin embargo, a medida que el grupo se dispersa, el peso de su elección lo atrapa como un yugo. Si pudiera volver atrás solo unos días, haría las cosas de otra manera, piensa, pero es incapaz de visualizar el retorno. Caminando por las calles que conocía tan bien, un escalofrío recorre su espalda, empieza a dudar de los valores que le inculcó su abuelo. Sin embargo, esas enseñanzas simulan estar enterradas bajo la desesperación de obtener resultados inmediatos, un eco distante entre las sombras de su ambición. Al llegar a casa, se enfrenta al silencio que ha dejado su decisión. Las paredes resplandecientes de fotografías familiares parecen mirarlo con reproche.
Las imágenes de don Luis, tan vigente en su vida, ahora son fantasmas de un amor que está comenzando a desvanecerse. La ira que siente Miguel hacia su abuelo, por ser una carga, comienza a transformarse en un puñal de culpabilidad que le atraviesa el pecho. Mientras tanto, don Luis avanza en su nuevo camino. Sus pinceles flotan sobre el lienzo, y el dolor que antes lo atrapaba se convierte en una extensión de su ser, un vehículo de expresión. Cada trazo que hace revela no solo su sufrimiento, sino también una resistencia que había olvidado que existía dentro de él. Con cada obra, va alzando la voz de aquel abuelo que había sido catalogado como una carga. Ahora, se siente ligero. La creación se vuelve su refugio y su declaración de independencia ante la traición. En una de sus pinturas, una mezcla intensa de colores grita su historia y su transformación. Un grupo de residentes del barrio comienza a acercarse, atraídos por lo que se ha convertido en un lugar de creación y sanación. Sus reacciones son diversas, algunos lo alaban, otros parecen escépticos, pero todos se sienten intrigados. Don Luis se da cuenta de que su arte puede unir a las personas, conectarlas con emociones que él mismo ha experimentado. Miguel, al enterarse de que su abuelo está pintando y recibiendo visitantes, siente una mezcla de envidia y admiración. Sin embargo, esa admiración se ve oscurecida por el deseo de mantener su imagen hacia adelante. Su mente lucha con la necesidad de controlar la narrativa de su vida, de demostrar que él es, efectivamente, alguien importante. Sin embargo, cada vez que se sumerge en esos pensamientos, el eco de su abuelo, ahora un artista respetado, llena los espacios vacíos en su mente. Con el paso de los días, una batalla dentro de Miguel se intensifica. La ambición que lo había consumido comienza a chocar con los retazos de amor que aún siente por don Luis. Una decisión cruza su mente: ¿debería intentar recuperar lo que ha perdido y buscar el perdón? Es un dilema que lo atormenta y lo empuja cada vez más cerca del precipicio de la culpa. La confrontación es inminente, no puede escapar de lo que ha hecho. En su interior, resuena la pregunta: ¿qué pasará cuando decida enfrentarse a su abuelo? La respuesta a esa inquietud se siente poderosa y peligrosa. Mientras Miguel avanza hacia ese reencuentro con la verdad, la lucha por la redención se torna inevitable, y el desenlace promete mostrarse con una intensidad abrumadora. Miguel se encontraba parado frente al espejo, observando su reflejo como nunca antes lo había hecho. La realidad de su propia imagen le pesaba en el corazón, no era solo su apariencia, sino el símbolo de decisiones que lo habían llevado hasta allí. La corbata que solía usar como símbolo de éxito parecía ahora un lazo que lo ahogaba, un recordatorio constante de su lucha interna. Tenía que actuar, el tiempo se le escapaba entre los dedos y la duda se convertía en una sombra omnipresente. La idea de enfrentarse a su abuelo martillaba en su mente. Cada paso hacia la casa de don Luis alimentaba un torbellino de emociones, la culpa y la ira se entrelazaban hasta hacerle difícil respirar. Se dio cuenta de que esa conexión, esa falta de comunicación, había permitido que sus respetos se erosionaran con el tiempo. Miguel sabía que, si quería reconstruir una relación que él mismo había fracturado, debía atravesar ese camino espinoso. Al acercarse a la puerta, una incertidumbre se instaló en su pecho. La imagen de su abuelo, pinceles en mano, pintando su mundo sobre un lienzo, había trascendido la de un hombre derrotado. Ahora, era un artista en medio de un renacer. El reconocimiento que don Luis parecía haber encontrado en el arte absorbía la envidia que seguía latiendo en el interior de Miguel. Sin embargo, esa luz quedó ofuscada por los vientos de su ambición, la gloria de tener un imperio construido en la incertidumbre. Al abrir la puerta, el aroma de la pintura fresca inundó sus sentidos, y Miguel se encontró en el umbral de un hogar que antes consideraba familiar. Su abuelo estaba allí, en su mundo de colores, ajeno a la tormenta que llevaba su nieto en el alma. Don Luis alzó la mirada, y Miguel sintió que cada parpadeo de su abuelo contenía un universo de pensamientos no compartidos. ¿Iba a ser capaz de compartir los suyos? Miguel, dijo don Luis, dejando su pincel a un lado, ¿a qué debo esta visita? Su voz, con un tono de curiosidad y leve sorpresa, resonó en el espacio. Tomando una respiración profunda, Miguel tuvo que luchar contra el temor de verse vulnerable. Vine a hablar contigo, abuelo. Hay tantas cosas que no entiendo de nosotros, de lo que hice. Su voz se quebró, pero su resolución se mantuvo firme. Me he perdido a mí mismo tratando de tener éxito y he olvidado lo que realmente importa. Los ojos de don Luis se iluminaron con una chispa que Miguel no había visto en años. El anciano estudió el rostro de su nieto, reconociendo el dolor, el arrepentimiento.
A veces, el éxito viene a un alto precio, pero también puede ser un maestro. Te está enseñando a verte a ti mismo. Cada palabra se sentía como pinceladas en un lienzo de emociones reprimidas. Miguel se dio cuenta de la profundidad que esa conversación podía tener. Era el momento en que la verdad y la culpa convergían, y por primera vez, sintió que tal vez podría entregarse a la vulnerabilidad. Desearía poder retroceder y hacer las cosas diferentes, confesó, sintiendo el ardor de la sinceridad. Pero sé que no puedo. Solo quiero que puedas perdonarme. Don Luis lo miró con una mezcla de compasión y desafío. El perdón es un camino largo, Miguel. No es solo algo que se dice, debe estar respaldado por acciones concretas. Miguel sintió el peso de esas palabras y se comprometió, no solo a buscar el perdón, sino a transformarse. Esa decisión resonaba en su ser como un nuevo comienzo. Era el primer paso hacia la redención, uno que pondría a prueba su determinación, y al mismo tiempo, desnudaba su ambición. Lo que Miguel no sabía era que aquella conversación no solo cambiaría sus perspectivas, sino que también abriría puertas que jamás imaginó posibles. Justo cuando estaba a punto de descubrir la profundidad de este nuevo camino, una llamada interrumpió el momento. Era una oferta inesperada que podría cambiar radicalmente su vida. Miguel sabía que, en aquellos momentos de decisión, el futuro podía derrumbarse o levantarse de las cenizas. ¿Qué harás, Miguel?, resonaba la pregunta en su interior. Mientras se preparaba para responder no solo a la llamada, sino también a su destino. Miguel sintió una oleada de adrenalina al escuchar la voz de la gente al otro lado de la línea. Era una oferta irresistible para un proyecto que había soñado desde hacía tiempo, una oportunidad comercial que prometía reconocimiento y, sin embargo, le generaba un conflicto interno profundo. La ambición chocaba con el deseo de ser honesto consigo mismo, y Miguel se encontraba en una encrucijada. ¿Estás ahí?, preguntó la voz al otro lado. Miguel respiró profundamente, ordenando sus pensamientos mientras el eco de la conversación con su abuelo resonaba en su mente. Sí, estoy aquí, contestó él, tratando de enfocar el pensamiento de un futuro brillante mientras sentía las sombras de sus decisiones pasadas. Sin embargo, esa llamada no era solo una proposición, era un reflejo de lo que él ya había comenzado a cambiar. Cuando Miguel colgó, sintió que había una espada de Damocles colgando sobre su cabeza. Por un lado, estaba la tentación de seguir una carrera que lo había llevado a sentir vacío y soledad, y por otro, una nueva dirección que necesitaba ser explorada. ¿Podía realmente balancear el éxito profesional con la búsqueda del perdón y la conexión familiar? Al llegar a casa, Miguel se sentó en su escritorio, el horizonte de su ciudad iluminándose a través de la ventana. Frente a él, se extendían documentos de la oferta, pero ya no solo pesaban en su mano como promesas vacías, sino que ahora eran catalizadores para una transformación personal. Se dio cuenta de que se encontraba a la orilla de un precipicio, cada decisión podría llevarlo a un nuevo mundo, pero también lo expondría ante sus propios demonios. Decidió que debía actuar, pero no de la manera en que lo había hecho antes. La ética, la sinceridad y el perdón se convertirían en sus nuevos norte y sur. Abrió el documento y tomó un bolígrafo. Mientras comenzaba a leer las cláusulas, una idea iluminó su mente. No más engaños, se dijo. Con cada palabra escrita, Miguel empezó a evaluar el futuro que realmente quería. Quizás podría convertir este proyecto en una plataforma para mostrar no solo su capacidad profesional, sino su nueva visión. Tal vez podría integrar a su abuelo en el proceso, combinar arte y negocio, dando voz a la creatividad de Don Luis. Lleno de energía, se acerca a su celular para marcar de nuevo el número de su abuelo. La decisión estaba clara, no solo quería mejorar su relación con Don Luis, sino también reescribir la narrativa de su vida. Pasaría de ser el nieto que traicionó a uno que elevó a su abuelo. Miguel sabía que tendría que enfrentar no solo la oferta laboral, sino también la magia de crear algo único que reconciliara su pasado y presente. Tal vez, solo tal vez, este nuevo camino podría iniciar un legado en el que ambos pudieran transformar su dolor en arte. Pero en ese momento de reflexión, Miguel sintió una ansiedad creciente. ¿Cómo reaccionaría Don Luis ante su propuesta? ¿Aceptaría trabajar juntos en un proyecto que destacara su pasión y que, de paso, permitiera a Miguel redimirse? La tensión aumentaba en su pecho, una mezcla de esperanza y miedo. La llamada que había anticipado era solamente el inicio. Justo cuando levantó su celular, el sonido de un mensaje entrante lo distrajo y lo paralizó. ¿Qué más podría añadir tensión a su vida en ese instante?
Miguel presionó el botón de mensajería y, al leer el mensaje, la realidad de su vida cobró otra forma. Eres parte de algo más grande, hijo. A veces, las decisiones que tomamos determinan no solo nuestro destino, sino también el de los que amamos. Las palabras provenían de su madre, un recordatorio inesperado de sus raíces y de la esencia de lo que realmente importaba. En ese instante, comprendió que era un momento decisivo que podría cambiar todo. La pregunta ya no era si debía aceptar la oferta, sino en qué dirección de su vida quería ir. Sus manos temblaron mientras contemplaba su próximo movimiento. Las luces de la ciudad destellaban, y su futuro estaba por revelarse en un camino lleno de sombras, pero también de nuevos comienzos. Miguel sabía que ahora no solo se enfrentaba a decisiones laborales, se encontraba al borde de un nuevo descubrimiento personal que podría colocarlo en el centro de su vida de manera inesperada. La realidad de sus elecciones lo observaría con detenimiento. ¿Tendrá el valor de abrazar el cambio y el perdón que realmente necesita? Miguel miró la pantalla de su celular, las palabras de su madre aún resonando en su mente. Eran más que un simple mensaje, eran un eco de lo que había dejado de lado en su búsqueda de éxito. En ese breve instante, comprendió que su vida, en todos los sentidos, necesitaba una reorientación profunda. No había sido suficiente con rodearse de logros materiales si su esencia se había visto comprometida en el camino. Se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana. Observaba cómo las luces de la ciudad titilaban, cada una representando una vida, una historia, y se preguntó cuántos estaban enfrentando luchas internas como la suya. Si iba a dar un paso adelante, debía ser en la dirección correcta, una dirección donde la ambición iba de la mano con la integridad. La idea de integrar a su abuelo en su nuevo proyecto le comenzó a parecer más que una simple colaboración, era la oportunidad de reconectar dos mundos, el de la modernidad y el tradicional. Miguel quería que don Luis no solo participara, sino que también liderara la parte creativa. Era tiempo de devolverle el protagonismo que su arte merecía. Pero para ello, debía ser transparente. La oferta podría ser un vehículo potente para no solo redimirse ante su familia, sino también para convertirse en un faro de cambio en su propia vida profesional. Esa tarde, tomó una decisión trascendental. Sería honesto en su propuesta. Sin más rodeos, se sentaría con su abuelo y le explicaría por qué creía que trabajar juntos sería algo más que un simple negocio, sería una vía de sanación. En su mente comenzó a perfilar el concepto de su proyecto. Un estudio que uniera el arte de don Luis con elementos contemporáneos, mostrando así que la tradición nunca muere, se transforma. Miguel comenzó a esbozar ideas en su cuaderno, cada trazo un símbolo de su deseo de hacer las paces con su pasado. Pero había un dilema en su mente, ¿y si su abuelo se negaba? La posibilidad de un rechazo le generaba angustia. La imagen de don Luis cerrado ante su propuesta le llenaba de dudas. Sin embargo, se obligó a recordar que el crecimiento personal no ocurre en la comodidad. Al día siguiente, forjó el valor necesario y se presentó en la casa de su abuelo. La puerta se abrió y don Luis apareció, no con desdén, sino con una mirada profunda, como si fuese capaz de interpretar la batalla interna de Miguel. El ambiente era tenso, pero Miguel estaba decidido. Después de intercambiar saludos y preguntar por su bienestar, expuso su idea. Abuelo, quiero que trabajemos juntos. No solo en este proyecto, sino en sanar la relación que hemos perdido, dijo, sintiendo las palabras fluir con sinceridad. Don Luis lo escuchó en silencio, los ojos entornados, la mente evaluando no solo la propuesta, sino los sentimientos que conllevaba. ¿Y si fracasamos otra vez?, replicó con una voz cargada de experiencia. Miguel sintió que cada palabra de su abuelo era un ladrillo más en la pared que había construido entre ellos dos, pero se sintió fuerte. Eso no importa. Lo importante es que lo intentemos, juntos. Quiero reconciliarme contigo. Miguel disparó un desafío en su propio corazón al escuchar la voz de su abuelo. Si todo salía mal, si perdían, al menos lo habrían intentado. Don Luis, al instante, se vio obligado a confrontar no solo la propuesta de su nieto, sino las profundas emociones que había guardado. Miguel notó que la respiración de don Luis se ralentizaba, y su mirada revelaba un cóctel de curiosidad y recelo. Mientras los dos se sumergían en una conversación cada vez más profunda, Miguel se dio cuenta de que había más en juego que el proyecto. No solo era una búsqueda de redención personal, sino un interés genuino en el anfitrión de lo que alguna vez había sido su vida familiar. El deseo de reconectar escudriñó los recovecos del alma de Miguel, y en ese encuentro con su abuelo se preguntó. Sí, tal vez, ambos estaban a punto de descubrir algo monumental sobre sí mismos.
Sin embargo, un pensamiento inquietante surgió en su mente: ¿y si el pasado aún tenía fuerza suficiente para destruir este nuevo comienzo? Mientras la cena se servía, un nuevo mensaje irrumpió en el teléfono de Miguel. La inquietud lo recorrió al reconocer el número. Todos los pasos que había tomado lo llevaban a este punto crítico, y de repente, sintió que un nuevo desafío estaba a punto de aparecer. Miguel se apresuró a abrir la notificación. Lo que leyó cambió la dinámica de aquella noche, y por un momento, su futuro se tambaleó de nuevo. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar en su búsqueda de la paz y la reconciliación, cuando el pasado podía volver a hacerlo todo añicos? El aire en la habitación se volvió espeso, como si las palabras aún no dichas suspendieran el tiempo. Miguel miró a su abuelo, que ahora parecía estar más distante que antes, atrapado en sus propios recuerdos y sentimientos. La cena avanzaba, pero la tensión era palpable. Las preguntas se arremolinaban en la mente de Miguel: ¿debería haber sido más directo? ¿O más sensible? Las inseguridades le asaltaron, pero también una chispa de determinación. El mensaje que había recibido lo movía de forma inquietante: una propuesta de uno de sus socios más agresivos, el tipo de oferta que podría dar un giro radical a su vida profesional. Sin embargo, la decisión que tomara significaría un sacrificio: debía desconectar su nuevo propósito y volver a la vorágine del empresario que siempre había sido, a costa de alejarse de su abuelo y de los valores recién descubiertos. Su mente se debatía entre lo tangible y lo intangible. Mientras su abuelo servía la comida, Miguel decidió que no sería un negocio más. Quería que ese estudio juntos representara una unión genuina de sus visiones creativas, no solo por él, sino también por don Luis, quien había entregado su vida al arte. Al observar a su abuelo, se dio cuenta de que esta era más que una oportunidad de negocio, era una opción para rendir homenaje a su legado y una forma de conectar verdaderamente con sus raíces. Abuelo, creo que esta es nuestra oportunidad de hacer algo diferente, algo que combine nuestros sueños, comenzó a hablar Miguel. Sus palabras tenían en su interior una mezcla de nervios y convicción. Era el momento de transformar la incertidumbre en una conversación poderosa. Imagina un lugar donde tu arte pueda vibrar con la energía de lo contemporáneo, donde podamos unir el pasado y el futuro. A medida que hablaba, notó que la mirada de don Luis cambiaba de la desconfianza a cierta curiosidad. La idea de un estudio donde él pudiera ser no solo un participante, sino el corazón del proyecto, comenzaba a florecer en la mente de su abuelo. Pero siempre había un pero: el temor al rechazo, al fracaso. Miguel lo entendía y, a la vez, sentía en su pecho un impulso vehemente: debía ser persuasivo, no solo para vender una idea, sino para vender una nueva relación. Pero antes de que pudiera profundizar más, el teléfono de Miguel retumbó de nuevo con otra notificación. Su corazón se saltó un latido. Era un mensaje de su socio, advirtiéndole que tenía que decidirse pronto sobre esa oferta tentadora. La presión aumentaba. Estaba atrapado entre dos mundos, uno que prometía éxito inmediato y el otro que podía proporcionar un legado. ¿Y si este camino solo nos lleva a otro fracaso?, preguntó don Luis con voz temblorosa. Era la pregunta que Miguel había temido durante toda la cena. Se sintió acorralado, pero a la vez encontró una nueva fuerza en la otredad de su abuelo. Sé que el riesgo es alto, abuelo, pero estoy dispuesto a intentarlo. No puedo seguir dejando pasar la oportunidad de mejorar nuestra relación. Miguel respiró profundamente, el aire pesado lleno de expectativa. Quería que don Luis sintiera su pasión y su sinceridad. Podemos aprender de nuestros errores, y esta vez, lo haremos juntos. Te necesito en esto. La mirada de don Luis se afinó. La mezcla de temor y esperanza en sus ojos reflejaba también su propio interrogante: ¿podría realmente confiar en su nieto? Miguel sabía que ese momento podía ser el punto de inflexión, pero al mismo tiempo, la sombra de su decisión rápida del pasado se cernía sobre él. ¿Iba a ser todo esto una farsa más? La cena llegó a su fin, ambos hombres sentían que un acuerdo estaba al borde de ser formado, pero aún existía una incertidumbre romántica. Justo en ese instante, el teléfono de Miguel brilló con una notificación nueva. Su corazón se acelera mientras responde. Era de su antiguo socio, un giro inesperado que podía cambiarlo todo. Estamos en problemas. Mira lo que está pasando en la calle. Las palabras resonaron en su mente y le recordaron que la paz que intentaba conseguir estaba ligada a un futuro cada vez más incierto. ¿Cómo podía reconciliar su deseo de un nuevo inicio con la realidad que amenazaba con rendirlo ante su antiguo yo? La presión se intensificaba y la pregunta era clara:
¿Podría Miguel enfrentarse a la tormenta que se avecinaba sin dejar atrás lo que su corazón comenzaba a valorar? Miguel sintió como la inquietud se apoderaba de él, retumbando en su pecho como un tambor desbocado. Con cada palabra del mensaje de su antiguo socio, se evidenciaba la fragilidad de lo que comenzaba a construir. El contraste entre sus aspiraciones y la cruda realidad de los problemas en la calle le generó un torbellino de emociones. Era posible que todo su esfuerzo para reconciliarse con don Luis estuviese a punto de desvanecerse ante una crisis inminente. Tomó un respiro profundo y decidió que no podía dejar que el pánico lo dominara. Cada situación representaba una oportunidad, esa era su lección más reciente. Había aprendido que cada desafío era una invitación a descubrir su verdadero potencial, a crecer. Con esa idea firmemente arraigada en su mente, puso su teléfono sobre la mesa y miró a su abuelo. Abuelo, nos enfrentamos a un momento que puede cambiarlo todo. La oferta que mencioné puede sonar glamurosa, pero dudo que represente lo que realmente quiero en la vida. Don Luis frunció el ceño, pero su expresión denotaba una mezcla de curiosidad y desafío. ¿Qué piensas hacer entonces? ¿Dejar todo por un sueño que no sabes si funcionará? Miguel se sintió impulsado a desafiar sus propias limitaciones. No tengo la respuesta definitiva, pero estoy dispuesto a aprender, a adaptarme. Si hemos de enfrentar esto, lo haremos juntos. ¿Te parece si visitamos la zona donde están ocurriendo las cosas, y nos damos una idea de lo que realmente está pasando? Su voz tenía un aire de seguridad que lo sorprendió. Era una manifestación de su crecimiento personal, una conquista de sus propios miedos. El abuelo asintió lentamente, sus ojos parpadeando con una chispa de interés. El viaje a la calle representaba un paso hacia el nuevo futuro que ambos ansiaban. Mientras caminaban, Miguel notaba cómo su mente se llenaba de preguntas, cada esquina de la calzada era una invitación al descubrimiento. El contraste entre el vibrante caos urbano y la calidez de su hogar familiar era desconcertante. La energía de la calle lo invadió, y Miguel comprendió que debía abrirse a la posibilidad de trabajar con lo que tenía en vez de soñar con lo que no. El arte no debía ser una escapatoria, sería su ancla. Don Luis, a su lado, parecía más presente, como si la creatividad le hubiese dado un nuevo aliento. Caminando por la zona, las imágenes de lucha y perseverancia abundaban. Miguel se dio cuenta de que lo que estaban construyendo no solo era un negocio, era la representación de sus resiliencias y sus fundaciones. Vio a un grupo de artistas pintar un mural en una pared deteriorada. Había un hermoso sentido de comunidad, puesto en acción la convicción de que la vida puede renacer en los lugares más inesperados. Mientras siguieron sus pasos, Miguel sintió que las piezas de su vida comenzaban a encajar, su visión profesional se entrelazaba con su deseo de conectar profundamente con su abuelo. Aquel proyecto podría servir para crear un espacio donde la innovación y la tradición fueran coexistentes. La idea comenzaba a tomar forma, pero, al mismo tiempo, la realidad de los problemas urbanos amenazaba con arrebatarles la oportunidad. Don Luis, sintiendo el impulso del momento, dijo: Miguel, si esto va a ser un sueño, debemos estar seguros de que está basado en algo sólido, no solo en la pasión. Miguel sintió que el desafío lo empujaba hacia una ambición aún más grande. Entonces, comenzaremos a investigar este caos. Estableceremos conexiones, haremos alianzas. No poneremos en riesgo nuestro sueño por temores antiguos. Su abuelo lo miraba con una mezcla de asombro y orgullo. Nunca había visto a Miguel tan decidido. Era el comienzo de un nuevo proyecto, pero también de su metamorfosis personal. En medio de su conversación, sonó de nuevo el teléfono. Esta vez, la advertencia era más seria: no tengo tiempo para espectáculos, Miguel, debes elegir. O aceptas nuestra oferta o estarás fuera. Un nuevo conflicto interno surgía. En sus manos, ahora, había un dilema que pondría a prueba todo lo que había estado construyendo. Estaba dispuesto a sacrificar su relación con don Luis por un éxito inmediato que pudiera no cumplir sus expectativas, o se adentraría en lo desconocido junto a su abuelo, arriesgando todo por su sueño compartido. Mientras miraba a su abuelo, sintió que el futuro acechaba como una sombra, y sabía que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de don Luis. Miguel respiró hondo, sintiéndose cada vez más atrapado entre la inminente decisión y la presión del tiempo. La notificación del teléfono resonaba en su mente como un eco persistente, apremiante. El peso de su creciente responsabilidad lo presionaba, intensificando el conflicto entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Su mirada se centró en el muro cubierto de arte efímero, reflejando su propia lucha interna.
¿Qué piensas, Miguel? La voz de don Luis rompió la estruendosa sinfonía de pensamientos que le giraban en la cabeza. Los ojos de su abuelo buscaban respuestas en los de él, aguardando un indicio de certidumbre. Pienso que necesitamos un plan claro, y pronto. La determinación comenzó a calar en él, adquiriendo un matiz estratégico. No se trata de huir por miedo. Debemos encontrar un balance entre lo que nos ofrece el mundo y lo que nosotros realmente somos. Su abuelo asintió lentamente, un destello de orgullo mezclado con preocupación asomando en su expresión. Miguel sintió que ese reconocimiento lo impulsaba a profundizar en su camino. La conversación no podía ser solo un intercambio, debía convertirse en un ejercicio de análisis crítico. Empecemos por conectarnos con estos artistas. Miguel señaló el mural en plena creación. Si ellos han logrado transformar este espacio, ¿qué nos impide hacerlo nosotros? Ahí hay un modelo a seguir, colaborar, no competir. Don Luis lo escuchó, su mente analizando la propuesta. Los valores familiares y el espíritu comunitario siempre habían sido el cimiento de su relación, pero ahora Miguel proponía una alianza diferente, arraigada en la adaptabilidad ante situaciones cambiantes. Era un paso hacia un enfoque más pragmático del arte y los negocios. Decidido a dar el primer paso, Miguel se acercó al grupo de artistas. Su primera interacción fue titubeante, como si cada palabra fuera un juego de ajedrez que debía jugar con cautela. Pero a medida que conversaba, descubrió que había un lenguaje compartido, el deseo de convertir la adversidad en una obra de arte. Sus almas estaban conectadas no solo por el entorno que les rodeaba, sino por el deseo de trascender a través de su trabajo. La idea de colaboración florecía en su mente mientras intercambiaban ideas. Preguntó sobre sus proyectos, su impacto en el barrio, y cómo habían logrado la transformación que acababa de presenciar. Mientras compartían su pasión, Miguel comenzó a visualizar un posible camino, asociarse con estos creativos para construir un espacio donde la expresión artística pudiera prosperar, ofreciendo talleres, oportunidades y un escaparate común. Sin embargo, el eco del mensaje aún resonaba. El apremio de la oferta mantenía la tensión latente. En lo profundo de su ser, Miguel sabía que cada paso hacia adelante lo empujaba también a confrontar la oferta que lo apartaba de su abuelo. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por cumplir sus sueños y, al mismo tiempo, proteger su preciada relación? A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, las sombras se alargaban y su mente zumbaba con nuevas ideas. Miguel se dio cuenta de que la presión no debía ser una carga, sino un catalizador para su desarrollo personal. Abrazar el desafío significaba demostrar a sí mismo que la creación no solo residía en el arte, sino en la habilidad de transformarse ante la adversidad. Don Luis, observando a su nieto, lo instó a continuar explorando. No olvides que en toda decisión hay un acto de creación. Crea tu propio camino, Miguel. Con esas palabras calando hondo en su corazón, Miguel sintió que un nuevo nivel de responsabilidad se activaba en él. El camino por delante estaba lleno de incógnitas, pero había comenzado a delinear su propia evolución. Las conexiones se estaban creando, y las estrategias comenzaban a tomar forma, y mientras tomaba un paso hacia el corazón del mural, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no era el antiguo socio quien se manifestaba. Era una llamada desconocida, una carretera inesperada que podría abrir una puerta antes jamás imaginada, planteando la posibilidad de que lo no resuelto se convirtiera en una nueva revelación. ¿Qué decisiones lo esperarían del otro lado? La llamada desconocida cortó la quietud como un rayo. Miguel, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, tomó aire y deslizó su dedo por la pantalla. La voz al otro lado era firme, pero un tono de incertidumbre se filtraba en cada palabra. Hola, Miguel. Soy Manuel, el director de la galería en el centro. He oído mucho sobre tu trabajo y creo que podríamos tener una conversación interesante. El eco de interesante resonó en su mente. En un instante, la posibilidad de colaborar con alguien de renombre en el mundo del arte pareció un alivio, un rayo de esperanza en medio de la tormenta que estaba viviendo. Sin embargo, cada segundo que pasaba, la culpa y la presión se entrelazaban como serpientes enroscadas en su pecho. La oferta de Manuel amenazaba con cambiarlo todo. ¿Cuándo podríamos reunirnos?, logró preguntar, notando que su voz temblaba apenas. ¿Qué tal mañana a las 10? Puedo mostrarte el espacio que tenemos y hablar sobre una posible exposición conjunta. Sí, claro, respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un futuro incierto. La conversación terminó abruptamente,
pero el efecto de la llamada permaneció. Miguel sintió un torrente de adrenalina y dudas. ¿Era ese el camino que realmente quería? A lo largo del día, se mostró ansioso. La imagen de don Luis lo observaba, la preocupación disimulada tras una máscara de fe, seguía apareciendo en su mente. En su mente, las voces se chocaban entre sí, la ambición del artista que deseaba brillar y el legado familiar que sentía que podría estar traicionando. La noche transcurrió lentamente. En sus insomnes recorridos mentales, Miguel se imaginaba en la galería, sus obras de arte expuestas y admiradas por críticos y visitantes. A la vez, el rostro de su abuelo se mantenía firmemente en el fondo, recordándole el valor de la humildad, la comunidad y el genuino deseo de impactar con su trabajo, no solo desde una tarima de prestigio, sino desde su esencia. Al amanecer, la elección se sintió más difícil que nunca. Tenía una cita que prometía abrir puertas, pero a costa de lo que su abuelo había sembrado en él. Decidido a esclarecer su mente, se sentó a escribir en su diario. Plasmar sus pensamientos le ayudaba a organizar el caos interior. Escribió sobre la colaboración emergente que había encontrado en el grupo de artistas, cómo había sentido esa chispa de creatividad en sus palabras. Sin embargo, cada trazo de la pluma también traía consigo la sombra de cómo sus decisiones afectarían su relación con don Luis. Luego de varias páginas, una revelación se impuso: Miguel debía ser el arquitecto de sus propias decisiones. La lucha interna no era solo sobre su futuro profesional, era también sobre quién quería ser en el contexto de su familia y sus propios valores. Con un renovado sentido de propósito, salió a caminar, buscando a don Luis para discutir sus hallazgos y el inminente encuentro. La conversación que iba a tener no solo trataría sobre arte, era un diálogo que debía ahondar en sus valores, sus temores y la necesidad de un balance entre su ambición y su legado familiar. Mientras caminaba por el barrio, Miguel sintió que la decisión estaba a la vuelta de la esquina. En su mente, productos de su reflexión comenzaron a encaminarse hacia un plan. De repente, una idea brillante cruzó su mente: ¿y si combinaba las dos fuerzas? ¿Y si en vez de elegir uno de los caminos, creaba un nuevo escenario que integrara lo mejor de ambos mundos? Con el corazón latiendo fuertemente, Miguel se dio cuenta de que la clave estaba en la real conexión entre su arte, su herencia y la promesa de un futuro desafiante. Pero antes de que pudiera articular su idea, un nuevo mensaje en su teléfono lo interrumpió. Las palabras que aparecieron lo dejaron en estado de shock, un reclamo directo que lo obligaba a enfrentarse a su pasado y a los secretos que había estado evitando. Estaba claro que la realidad no solo empujaba a Miguel hacia adelante, sino que también lo obligaba a mirar atrás. ¿Por qué había elegido ahora ese camino? ¿Lleno de incertidumbres? ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados? Miguel estaba decidido a enfrentar la tormenta que se había desatado en su vida. No había vuelta atrás. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a asomarse, sentía que su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. La llamada de Manuel había encendido en él una chispa de ambición, pero también lo había empujado a pensar en lo que realmente quería: reconectar con su abuelo, don Luis, y honrar su legado. Cada paso hacia la casa de don Luis estaba impregnado de significado. Al abrir la puerta, el aroma a pintura fresca lo envolvió como un abrazo familiar. Su abuelo, sumido en su mundo de colores, alzó la mirada y sonrió al verlo. En ese momento, Miguel comprendió que la verdadera fortaleza no residía solo en el éxito profesional, sino en la autenticidad de las relaciones que había descuidado. «Abuelo, quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo Miguel, fusionando la determinación con un aire de vulnerabilidad. Don Luis asintió, dejando a un lado su pincel, listo para escuchar. «Quiero que trabajemos juntos en un proyecto», continuó Miguel. «He recibido una oferta para exponer en una galería, pero me di cuenta de que lo que realmente deseo es compartir este éxito contigo. Quiero combinar nuestras visiones y crear un espacio donde tu arte y mi pasión se entrelacen». La sinceridad de sus palabras resonó en el corazón de don Luis, quien, por primera vez en mucho tiempo, vio a su nieto no como un hombre consumido por la ambición desmedida, sino como un hombre dispuesto a hacer las paces. La expresión de don Luis se tornó seria. «Hay algo que debemos considerar, Miguel. Trabajar juntos no solo implica crear arte, también implica sanar nuestras heridas. ¿Estás preparado para eso? Merece la pena, abuelo. Estoy listo para enfrentar lo que venga. He aprendido que el verdadero éxito no se mide en el dinero, sino en el valor de las conexiones que hacemos. Y lo que más anhelo es reconectar contigo», respondió Miguel, sintiendo que cada palabra sellaba su compromiso. Don Luis sonrió, pero también había un destello de preocupación en sus ojos. «Está bien,
Pero debemos ser sinceros el uno con el otro. No será fácil. Los recuerdos de la traición pueden resurgir. Lo entiendo. Pero estoy dispuesto a trabajar para demostrarte que esta vez lo haré bien, afirmó Miguel. Su voz era firme, y con ello, sentía que comenzaba a liberarse de la culpa que lo había perseguido. Juntos, comenzaron a esbozar ideas para su nuevo proyecto. Las conversaciones fluían como los colores en el lienzo, cada palabra transformando el dolor del pasado en la promesa de un futuro brillante. La conexión entre ambos hombres crecía, y con cada idea, Miguel sentía que el peso de la traición se aligeraba. Había aprendido que su verdadero propósito no era cobrar notoriedad, sino celebrar la historia que los unía. Con el tiempo, Miguel comenzó a crear un espacio que representaba más que solo una galería. Se propuso hacer de su estudio un lugar donde las historias de quienes luchaban por ser escuchados pudieran florecer. Un espacio donde la modernidad interactuara con la tradición, y donde el arte no solo fuera un objeto de admiración, sino un vehículo de transformación. Mientras tanto, el eco del mensaje que había recibido aún resonaba en su mente, pero había cambiado su significado. Era un recordatorio de que enfrentarse a su pasado era esencial para construir su futuro. Con el apoyo de don Luis, sintió que la energía que antes le había desbordado ahora se traducía en algo mucho más significativo, un legado. Cuando llegó el día de la exposición, el ambiente era electrizante. Miguel miraba el espacio con orgullo, sabiendo que cada trazo de arte allí llevaba consigo un pedazo de sus luchas y su nuevo camino. La comunidad se había unido para admirar y celebrar las obras que tanto significaban para ellos. «Estamos listos, abuelo», dijo Miguel, mirando a don Luis, quien ahora brillaba con un nuevo sentido de propósito y reconocimiento. Esa noche no era solo su momento de gloria, sino una celebración de la transformación que habían vivido juntos. Las luces brillaban y las risas resonaban, el aire estaba cargado de amor y redención. Don Luis, ante la mirada atenta de su nieto, alzó el pincel y marcó un trazo final en su obra maestra. Era un símbolo de nuevas oportunidades y restauración, un recordatorio de que, aunque el pasado pudiera ser doloroso, el futuro siempre podría ser reescrito. Miguel se sintió pleno, ya no como un hombre obsesionado con el éxito, sino como un hombre que había encontrado paz y propósito a través del amor que compartía con su abuelo. Sabía que había logrado mucho más que un momento de éxito, había recuperado lo que verdaderamente importaba, la familia, el arte y los cimientos de su identidad. En ese acto final, comprendió que la vida no se define por las decisiones que tomamos en la oscuridad, sino por las oportunidades que elegimos abrazar una vez que la luz se filtra. Al mirar a su abuelo, supo que juntos habían conquistado un nuevo horizonte, uno donde las traiciones habían sido curadas por el poder del perdón y el amor. Miguel sonrió, sintiendo que la verdadera victoria no era solo profesional, sino profundamente personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.